Abra su Biblia por un momento en Daniel capítulo 5 en esta preciosa mañana. Qué hermoso poderle ver a cada uno de ustedes en este día. Qué precioso poder compartir hoy este primer domingo, ¿verdad? Este último domingo, perdón, del mes de julio. El próximo domingo es el primer domingo del mes de agosto. Y qué hermoso poder adorar a Dios juntos como iglesia. Amén. Juntos aquí expresando nuestra gratitud de todo lo que ha acontecido en la semana. Yo les invito a que se pongan sobre sus pies para darle reverencia a la palabra del Señor. Daniel capítulo 5 dice así, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora, dice la palabra del Señor, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de su príncipe, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Diga conmigo: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Verso 13 dice: entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría, y ahora fueron traídos delante de ti, de mí, sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Sí, ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevará en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y a tu recompensa otra. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblarán y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Diga conmigo: fue depuesto del trono de su reino y despojado
de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey. Pero más adelante la palabra, hermano, dice en el verso 25 que Daniel interpretó, y dice, y la escritura que trazó, verso 25, es Mene, Mene, Tekel, Urpasin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medios y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que el rey, que él era el tercer señor, del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es viva y eficaz, y a través de ella nos enseñas, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos aprender. Ella escudriña lo más profundo, Señor, como espada de doble filo en esta hora. Permite, Señor, que tu palabra llegue a limpiar aquellas cosas en nuestra vida que necesitan ser cortadas, aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, aquellas cosas, Señor, que necesitan ser transformadas en nuestra vida. Hoy, Espíritu Santo, nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Hoy, Espíritu Santo, comienza a cortar y hacer una operación, Señor, en nuestras vidas, quitando, Señor, toda carne de nuestra vida que esté sobrando, Señor, que no sirva, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a través de tu Escritura. Danos revelación, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, puede tomar sus asientos por un momento. Hoy quiero continuar con otra de las 13 potestades que hemos estado predicando domingo tras domingo. Si el domingo pasado hicimos un break y prediqué acerca de otro mensaje, preparen, apunten fuego. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje? Está en la web para que usted lo pueda ver de nuevo y entender los 3 tiempos en Dios. Pero hoy yo quiero hablar acerca de uno de los espíritus que está operando y ha operado a lo largo de los años, pero que en estos últimos tiempos es una potestad. Recuerden que el apóstol Pablo habla de principados, de potestades, de gobernadores, de huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y nos manda que nos armemos o nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir y hacer frente a todos estos espíritus. Y hoy quiero hablarles acerca del espíritu de burla. El espíritu de burla. Yo quiero que en esta hora podamos simplemente estar allí y que nadie nos distraiga, porque es importante el entender acerca de este espíritu. La Biblia, hermanos, está llena de ejemplos sobre los burladores. La Biblia está llena sobre muchos ejemplos de hombres que se burlaron y escarnecieron a Dios. Cuando la Biblia habla de escarnecer, esa palabra significa burla. Diga conmigo, escarnecer es igual a burla. Mire, se burlaron de los profetas, se burlaron de Noé cuando estaba construyendo el arca y predicando. Inclusive llegó el Hijo de Dios sobre esta tierra, Jesús, y hasta se burlaron de Jesús. La epístola, hermano, de Judas, no el Iscariote, el otro Judas, la epístola que aparece en el Nuevo Testamento de Judas, habla de que en estos postreros tiempos se levantarán obreros fraudulentos que hacen que se convierta en libertinaje la gracia de Dios. Y recuerda en Judas, el único capítulo, en el verso 17 dice: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos, dice la palabra. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu.
Escuche, esto ocurrió desde el Génesis y ocurrirá hasta antes de que venga el Señor. Existirán burladores. Jesús fue burlado. De hecho, Jesús, hermano, una de las cosas que le decían a Jesús, que era hijo de fornicación. Los judíos, los fariseos, si usted se lee Juan capítulo 8, verso 41, usted se da cuenta que los fariseos se le enfrentaban a Jesús y los saduceos le decían: vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y entonces aquellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y ese es Dios. O sea que a Jesús se burlaban porque obviamente el hecho de que Él nace de una virgen y que fue investido por el Espíritu de Dios, y Dios en aquella virgen concibió a Jesús, el Espíritu Santo hace que los fariseos de esa época señalasen a Jesús y se burlasen de Él. Se burlaban los religiosos, lo etiquetaban como hijo de fornicación, pero Él nunca respondió a la burla. Hay gente, hermano, que responde con golpes, con ofensas. Escuche, pero Jesús nunca lo hizo. Diga conmigo: Jesús nunca lo hizo. Apunte con el dedito al hermano que está a su lado y escucha bien. Jesús nunca respondió con golpes y a la burla. Hay gente, hermano, que responde con golpes. Pueden burlarse de ti porque no eres igual que ellos, pero hermanos, déjale al Señor el juicio. Vivimos en un mundo de burla constante. Hay como un espíritu de burla, espíritu burlones, gente que se ríe sarcásticamente. Tú eres cristiano, jajaja, y se ríen sarcásticamente de que tú eres cristiano, de que eres hijo de Dios. Especialmente los jóvenes sufren en los colegios este tipo de cosas. Pero yo quiero decirte que esto ha existido y vamos a ver cómo vencer a esta potestad que se levanta. Marcos, el evangelista Marcos, en el capítulo 5, versículo 40 al 41, narra que se burlaban de Jesús. Cuando Jesús iba a sanar, ¿se acuerdan? Aquella niña que estaba muerta, y Jesús va y le dice a aquella niña: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Amén. A ti te dijo, levántate, y aquella niña se levantó. Dice que antes de que Jesús entrase a aquel lugar, en ese lugar había un ambiente. Cuando Jesús dijo que iba a sanarle, había un ambiente de burla, de risa en ese lugar. Jesús, hermano, hizo la voluntad de Dios sanando a aquella niña a pesar de la burla. Amén. Diga conmigo: yo tengo que seguir haciendo la voluntad de Dios a pesar de la burla. Amén. ¿Qué es la burla, pastor? ¿Qué es la burla? Es una acción o un ademán de dejarte o de ponerte en ridículo, de despreciarte por lo que tú eres o por lo que tú estás predicando o por lo que tú estás creyendo. Hay algunas palabras que en el texto griego, en la escritura, nos hablan de lo que es la burla. Por ejemplo, leusa o leusa es burlarse del testimonio de los primeros cristianos. Cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, verso 32, dice que cuando algunos estaban escuchando la predicación de los apóstoles y los apóstoles hablaban de la resurrección de Cristo entre los muertos, allí se menciona esa palabra, leusa, que significa muchos se burlaron, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto. Fíjense que los discípulos sufrieron con este embate, el embate de la burla por predicar la resurrección de Cristo. Hay otras palabras en el griego como dialeuchazo, que significa burlarse de alguien con palabras o ademanes. Hechos capítulo 2, verso 13, usted se acuerda muy bien la historia cuando los discípulos del Señor estaban en el aposento alto. Estaban allí orando y estaban clamando, estaban unánimes juntos, y llega de repente un estruendo en aquel lugar y un viento recio que llena todo ese lugar, y le aparecen lenguas como repartidas de fuego, y fueron bautizados todos en el Espíritu Santo, comenzando y hablando en lenguas, otras lenguas, y ellos salieron a las calles a predicar. Si usted se da cuenta, dialeuchazo, allí esa expresión es que
cuando todos escucharon hablar a aquellos discípulos que eran pescadores, que eran galileos, que eran del vulgo, le escucharon hablar unas lenguas extrañas, empezaron a decirle: todos estos están llenos de mosto, y se burlaban de ellos. ¿A cuánto le ha pasado a usted en su vida cristiana que alguien se ha burlado por un testimonio que usted ha contado, o porque de repente usted ha querido levantarse en medio de una reunión y querer decir algo, o porque algo haya pasado? Escuche bien, usted no es el único que ha sido burlado. También los apóstoles fueron burlados. ¿Sí? Ellos fueron objeto de burla en la primera época, fueron objeto de escarnio. En ese día que se derramó el Espíritu Santo en ese lugar, todos le apuntaron diciendo que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Evangelio, tenía apenas 15 años de edad y comencé a predicarle a todos los de la clase donde yo asistía. Estaba en el último año de mi bachillerato y empecé a predicarle, y muchos se burlaban. Pero lo triste fue cuando el cura, que había sido el padre espiritual, que me había confirmado, que me había dado la comunión, un día por teléfono yo le comienzo a hablar de las experiencias que había tenido con Dios, cómo Dios me había bautizado con el Espíritu Santo y había hablado en otras lenguas. Él me dijo: te lavaron el cerebro. ¿A cuánto le ha pasado que le han dicho: te han lavado el cerebro? Escuche, esto es bien importante que lo sabemos. Burladores, hermanos, habrán, sí, en este tiempo aún más. Hay otra palabra griega, katagelao, que tiene que ver con una risa exagerada. Gente que se burla delante de ti con una risa que te ridiculiza, ¿sí? Esta expresión acontece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, verso 24. Dice que cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio al flautista y al gentío con un ruidoso, ahí con ruido, dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y dice: se burlaban de él. Amén. Jesús, hermanos, sintió la burla de la gente. Se burlaban, katagelao, se burlaban. Otra palabra griega que encontramos en el Nuevo Testamento es mukterizo. Se usa en el Nuevo Testamento en la voz pasiva, y es una burla de desprecio, y se menciona en Gálatas capítulo 6 verso 7. Fíjense, el apóstol Pablo decía: no os dejéis engañar de Dios. De Dios nadie se, perdón, no os dejéis engañar. Decía: de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Diga conmigo: de Dios nadie se burla. Dígaselo al hermano que está a su lado: de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un día el presidente de una nación se levantó diciendo que maldita sea Israel, que desde sus entrañas él maldecía a Israel. A los pocos años murió de un cáncer que se le regó por las entrañas, porque de Dios nadie se puede burlar. De Dios nadie se puede burlar. Amén. En la Biblia encontramos diversos pasajes bíblicos que se nos pone de manifiesto este espíritu de burla. La Biblia me habla en muchas ocasiones y me exhorta y me anima a que no me siente con los escarnecedores. Si usted se va al Salmo 1, usted se va a dar cuenta que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiere decir, hermano, que Dios no desea que tú te sientes con los burladores. Eso quiere decir que Dios, hermano, desea que tú no te envuelvas en el mismo espíritu de burla de los burladores. Hay personas que aún estando en la iglesia, aún siendo hijos de cristianos o cristianos, están en esa situación, que están con un pie aquí, un pie allá, y que se burlan muchas veces
de cosas que Dios hace, hermano. Mire, yo nunca en la vida, nunca me he burlado de algo que Dios haya podido hacer. Aunque yo crea que no sea Dios o sea Dios, yo no tengo por qué burlarme de lo que Dios puede hacer y cómo puede hacer Él las cosas. Diga, hermano, que está sola, no te burles ni te sientas en silla de escarnecedores. Proverbio 24:9 dice: el tramar necedad es pecado y el escarnecedor es abominación a los hombres. Burlador es abominación a los hombres. Mire, hay muchos versos de la palabra del Señor. Dice en Mateo capítulo 27, verso 29 al 31, y pusieron sobre su cabeza, hablando de Jesús, una corona tejida de espinas y un caño en su mano derecha, hincado la rodilla delante de él. Se burlaban, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza, y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Segunda de Pedro 3:3, si usted quiere anotar estos versos para que luego los lea con calma en la casa, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sabe una cosa, hermanos? En este tiempo les hablaba a los nuevos convertidos, estábamos hablando de la segunda venida de Cristo, porque son pocas iglesias que proclaman la segunda venida de Cristo. Hay gente que no proclama el advenimiento del Señor, la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque dicen, como decía Pedro aquí, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hay personas que no lo proclaman porque se hacen la pregunta: ¿dónde está la promesa? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. También de Noé se burlaron mientras construía el arca. Él decía que venía un diluvio y que un día las puertas del arca se iban a cerrar. Dios cumplió su palabra. Vino el diluvio, las puertas se cerraron y solo se salvaron Noé y su familia. Iglesia de este tiempo, recuérdate, Cristo viene y viene pronto y viene a buscar a su novia, a su iglesia. Así que no te burles cuando alguien dice: Cristo viene. Cristo va a venir, aleluya. No te burles como se burlaban de Noé o se burlaban de otros. En la burla, escuche bien, hay un objetivo claro de Satanás, y ahí es donde quiero llegar en esta mañana. Y el objetivo claro de Satanás es que tú abandones tu fe. Satanás sabe que si él logra penetrar en la mente, en tus emociones, con la burla de alguien, él causará un doble ánimo en ti. Y cuando se produce un doble ánimo en una persona, es como cuando dice Santiago, son como las ondas del mar. El que tiene doble ánimo, un día está arriba, otro día está abajo. Son como las ondas del mar. ¿Cómo son las ondas del mar? Van y vienen. Así hay muchos cristianos. Van de la iglesia, vienen a la iglesia. Se van de la iglesia, vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque en ellos hay doble ánimo. Si Satanás logra crear una división en tu mente interna, a causa de una burla de alguien que se ha burlado de ti, porque la burla, hermano, lo que trae también es el rechazo, un espíritu de rechazo. Cuando alguien se te burla, te viene un espíritu de rechazo sobre tu vida. Si Satanás logra crear una división en tu mente y hacerte ver el rechazo, él habrá hecho su trabajo y serás inconstante en todos tus caminos. Por eso hoy necesitamos protegernos con el yelmo de la salvación. Amén. Diga conmigo: los pensamientos necesito protegerlos con el yelmo, que es parte de la armadura que el Señor nos ha dejado. Nuestra responsabilidad es no ser vencidos por el maligno. Por eso es necesario tener toda la armadura de Dios. Mire, es necesario tener la coraza que protege nuestro corazón de las emociones. Diga conmigo: cuando Satanás viene contra mis emociones, yo tengo la coraza. Amén. Es necesario tener el cinto de la verdad, que es la palabra del Señor. Cuando Satanás viene a mí, yo esgrimo y saco la espada del Espíritu y les digo, como les digo Jesús: escrito está, Satanás. Amén. Aleluya. Eso merecía que tú le dijeras al que está a tu lado: escucha bien. Escucha. No aplaude, diga: escucha bien lo que te voy a decir. Escrito está. Escrito está. Dile: escrito está. Amén. Usa la palabra del Señor. Mire,
hermanos, escuche bien, las emociones cuando tienen la coraza son protegidas contra el espíritu escarnecedor que viene a burlarse de ti, vendrán a burlarse de ti, pero si tú tienes la coraza y tienes el yelmo de la salvación y la coraza en tu cuerpo, hermanos, en tu vida espiritual, si tú tienes en tu mano izquierda el escudo de la fe y en tu mano derecha la espada del espíritu, podrán ser bombardeados con dardos, pero esos dardos no impactarán tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hay casos reales de gente que ha operado en este espíritu de burla. Mire, desde los inicios de la música rock, los que conocen la música rock, especialmente a lo que es heavy metal, escuche, se ha encontrado, mire, los artistas, los músicos del heavy metal normalmente están relacionados con actividades satánicas abiertas, con frente abierto. Mire, la Biblia y el cristianismo han sido constantes ataques hechos por estos tipos de artistas, entre comillas. Pero mire, hermano, Dios es un Dios de justicia. Algunos que conocen a Bon Scott, vocalista de una banda AC/DC, un hombre alcohólico y lleno de cocaína, en varios comentarios y canciones hizo referencia a Dios menospreciándolo, insultándolo. Sin embargo, el 19 de febrero de 1980 llegó el juicio en su vida y en Londres él muere ahogado en su propio vómito. John Lennon, otra de las personas que también se burló de Dios, también recibió su justo juicio. Y usted se da cuenta, hermanos, que hombres como Bob Marley, Jimi Hendrix, Jim Morris, Freddie Mercury, Kurt Cobain, usted puede leer, hermanos, de ellos, todos se burlaron de Dios y todos muertos en circunstancias tristes y temibles. Por eso, de Dios nadie se burla. Se podrán burlar de ti si tú tienes el Espíritu de Dios en ti, tienes a Cristo en ti. Compórtate como se comportó Jesucristo, pero el juicio vendrá sobre su vida. No eres tú a proclamarle el juicio, es Dios mismo que tomará venganza en sus manos. Amén. No tomes la venganza por ti mismo, permítele que Dios sea el que tome venganza. Escuche. Como ustedes pueden saber historias, hermanos, de gente alcoholizada, drogadicta, gente que se burló inclusive de sus padres, que cuando en un viaje le dijeron que tenían que tener mucho cuidado, que se protegiera. Y esta muchacha le dijo, no te preocupes, mamá. Y la mamá le dijo, que Dios te proteja, hija, y que te proteja los ángeles del Señor. Esta hija le dijo, no te preocupes, mamá, porque los que van a estar protegidos son los que van en la maleta. Le dijo una expresión así. Ese carro, hermano, se volteó, chocó, hizo de todo. En la maleta, dicen los especialistas, que había una cesta de huevos. Los huevos no se rompieron, pero todos los que iban en el carro murieron. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Por qué hoy nuestra nación está así? Porque un día alguien se levantó a burlarse de Dios. Y aquella burla produjo una maldición. Porque hay escasez en nuestra nación de lo que hay cuando nunca hubo escasez. Me gusta ver ese video cuando, no me gusta por lo que él dijo, sino porque detrás de él había muchísimos alimentos cuando él pronunció esa maldición. Si usted se da cuenta en el video, cuando él pronuncia la maldición, y yo no puedo decir el nombre porque estas prédicas van para allá, pero ustedes me entienden, cuando él pronuncia la maldición, detrás de él habían cantidades de artículos de comida. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hoy en día hay escasez. La gente se está muriendo de hambre. Yo tengo mensajes, y esto lo tenemos que cortar, mensajes de personas que me dicen, nos estamos literalmente muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí en esta historia bíblica, entrando en profundidad, leemos de Belsasar, hermanos, leemos que era el tiempo del rey Belsasar, capítulo 5 del libro de Daniel. Dice que el rey Belsasar
este rey que sucedió a Nabucodonosor, el rey Belsasar, hizo un gran banquete. Dice la palabra del Señor, invitó a todos los príncipes y en presencia de todos ellos estaba allí bebiendo vino, estaba allí brindando quizás por haber llegado al trono. Y dice que Belsasar, con el gusto del vino, manda a que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Escuche bien, porque aquí esto tiene una verdad revelada. El rey Belsasar fue un burlador. Todo burlador va en contra de Dios. Este rey dice que hizo un gran banquete. Este rey invitó, como dice aquí, a todos a celebrar, 1000 príncipes. Pero hizo algo, desafió a Dios. Desafió a Dios. ¿Por qué desafió a Dios? Porque él utilizó para ese banquete que él tenía, dice que aquí mandó a buscar los vasos de oro y de plata del templo. Los vasos de oro y de plata del templo eran consagrados al Señor. Aun cuando Nabucodonosor en la deportación se había robado aquello y se lo había llevado todo a Babilonia y los tenía allí, jamás Nabucodonosor fue capaz de tocar esos vasos. A pesar de todo, él no fue capaz de tocar esos vasos. Estaban consagrados, estaban allí. Y esto tiene un significado bien importante, hermano. Nosotros como cristianos, hermanos, hay cosas que son consagradas a Dios, de las cuales nosotros no podemos tomarlas a la ligera. Hay cosas, hermanos, consagradas, que las cuales nosotros no podemos pararnos aquí, tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Nosotros no nos podemos parar aquí y tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Hay cosas que son consagradas a Dios y de Dios nadie se burla. Aquí dice, hermanos, que este hombre mandó a buscar los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído al templo de Jerusalén, para que bebiesen el vino y festejasen su grande, inclusive con las mujeres y las concubinas. O sea, inclusive en pecado, porque allí habían concubinas y las concubinas no son esposas. Hay gente que se cree que las concubinas son esposas, pero las concubinas no son esposas. Amén. Hay que firmar. Hay que pactar delante de Dios. Amén. El matrimonio es un pacto. No es que yo me junto contigo y vivimos y no importa y somos pareja de hecho. No, tienes que ser pareja de hecho, pero también de derecho. Para eso existe el derecho. Y aquí, hermanos, podemos ver de una manera muy explícita que este burlador, un burlador que iba en contra de Dios, un burlador que deshonra a Dios. En medio de esa orgía, Belsasar estaba disfrutando junto con sus mujeres y concubinas y decidió dar el toque maestro a su sacrílega fiesta, traer los utensilios, como dije, sagrados que pertenecían al templo de Jerusalén y que habían sido dedicados al servicio de Dios, del Dios del cielo, y en ellos y con ellos se adoraban a los dioses, se adoraba a Dios, perdón. Hoy día, hermanos, los cristianos, como dije, no contamos quizás con objetos consagrados propiamente dicho, pero sí tenemos objetos, hermanos, que tenemos que respetar en la iglesia del Señor. No podemos burlarnos del Señor. Hay gente que se ha burlado de la Biblia, inclusive. Amén. Hay gente que se ha burlado de ser un ministro de la alabanza o un ministro de la palabra del Señor, porque mientras estaba predicando la palabra tenía otra vida. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo, un burlador deshonra a Dios. Un burlador, diga conmigo, un burlador va en contra de Dios. Anote eso. Un burlador va en contra de Dios. Un burlador deshonra a Dios, ¿sí? Eso es lo que hace un burlador. Un burlador se burla del bautismo, es bautizado y sigue en pecado. Eso es un burlador. Gente que bautizado sigue en su vida. Gente que ha aceptado a Cristo y sigue en su vida de pecado.
Eso es ser burlador. Es una gente que está en su vida de pecado diciendo chistes de doble sentido, teniendo palabras en su boca groseras y sigue elevando oraciones delante de Dios preciosas. Las oraciones podrán ser preciosas aquí, pero no llegarán a los oídos de Dios. Amén. Entonces tú te preguntas, pero ¿por qué me está pasando todo lo que me está pasando? Hay que revisarse. Aquí había un hombre, hermano, que estaba en desobediencia. Y en medio de esa desobediencia, hermanos, Dios le muestra una visión. Dice aquí la palabra que en aquella misma hora, porque Dios, hermano, hace justo juicio. Diga conmigo, Dios hace justo juicio. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre el escalado de la pared del palacio real donde vivía Belsasar. Y entonces dice que el rey miró esa escritura y palideció en sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y literalmente, hermanos, sus rodillas comenzaron a ser así. Porque delante de la presencia de Dios tiembla la tierra. Amén. Dice aquí, hermano, que se turbaron sus lomos, sus rodillas daban uno contra la otra. Y el rey gritó en alta voz diciendo: vengan, que tráiganme a los magos, a los caldeos, a los adivinos, a los sabios de Babilonia. Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, entonces yo lo premiaré y será vestido de púrpura. Mire, hermanos, escuche bien. Aquí, en medio de la desobediencia, este hombre ve una visión, dedo que aparece escribiendo en la pared, un mensaje de juicio. Cuando nos burlamos de Dios, cuando opera el espíritu de burla y damos cabida a Satanás, el juicio de Dios, espéralo, porque va a caer en nuestras vidas. Pero otra característica del burlador es que el burlador no busca a Dios. Punto número 3, escuche, el burlador nunca va a buscar a Dios. El burlador deshonra a Dios, el burlador va en contra de Dios y el burlador nunca, escucha, nunca busca a Dios. ¿Qué hizo este rey? Este rey no buscó a Dios. El rey gritó en voz alta y lo que dijo es: búsquenme los magos, a los caldeos, a los adivinos. ¿Sí? Y en medio de ese holgorio en el cual él estaba, ve esa visión y lo primero que él está pensando en un mago, un adivino, un astrólogo allí me va a decir la verdad. ¿Cuántas veces usted, estando en la iglesia de Dios sin conocimiento, porque si lo hace ahora con conocimiento está mal, pero usted se ha ido a leer el horóscopo? ¿Cuánta gente, hermano, comenzando en los caminos del Señor, en vez de leerse la Biblia, que es fuente, que nos guía, amén, nos alimenta y nos dice cuál es el destino, nos vamos al horóscopo a ver, especialmente cuando uno es joven o jovencito, a ver con quién me voy a casar? Y buscan en el horóscopo, pensando. Un burlador, hermano, nunca busca a Dios, está buscando a los magos, a los caldeos. Belsasar se da cuenta de que ese mensaje es difícil de entender, pero entiende que es algo importante y él está buscando respuesta fuera de Dios. Escuche bien, nunca usted busque respuesta fuera de Dios. El único que sabe que sabe cuál es su destino, se llama el Señor. Aleluya. Y si tú quieres saber cuál es tu destino, aquí está tu destino. En la palabra del Señor está tu destino. Aleluya. Si tú quieres saber cuál es el destino del diablo, en la palabra y de los astrólogos y de los hechiceros, en la palabra de Dios está el destino de ellos, que es el lago de fuego. Amén. Entonces, en momentos de temor e incertidumbre, este hombre no opta por levantar sus ojos, su mirada a Dios, como lo hizo Nabucodonosor, su padre. Cuando los momentos difíciles llegan a nosotros, generalmente se decide por buscar otra fuente, otras respuestas de ayuda. La nueva era. Voy a poner una aromita aquí en la casa para ver si espanto los malos espíritus. Y hay gente encendiendo unas velas y unos inciensos, ¿ok? Y eso muchas veces ha llegado hasta en la casa de Dios. Entran y dicen, se respira presencia de Dios, un incienso que está por ahí.
falta de sabiduría. Diga conmigo, falta de sabiduría. Muchos buscan, hermanos, en las estrellas, los amigos, los hechiceros, los astrólogos, los filósofos. ¿Qué me dice la carta astral? ¿Cuántos han caído en ese pecado, hermanos? Arrepiéntase. Porque muchas veces por no cerrar las puertas y arrepentirnos a lo que hemos hecho en el pasado, tenemos consecuencias en el presente y en el futuro. Y no sabemos por qué. Algunas cosas no nos marchan bien y no sabemos por qué algunas cosas no nos marchan bien. Y es que tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Nosotros cuando nos convertimos al Evangelio tenemos que anular toda maldición del enemigo. Yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos buscando el camino, antes de buscar el camino, buscando el camino, el programa de las 4 del día sábado. Cuando buscábamos el camino, hermanos, un día, mire, a mí me llevaron una noche ante un brujo que me sobó la barriga con, bueno, yo no sé lo que tenía y fumaba tabaco. Pero déjeme decirle, hermanos, que cuando me convertí a Cristo, yo dije, toda maldición que esa persona pudo haber echado sobre mí es quebrantada y rota en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si quizás algunos no tuvieron esa visión en el momento y tuvimos que ir como familia a algún lugar y usted se acuerda de eso, rompa con todo eso, hermano, porque usted no puede estar bien con Dios y bien con la astrología y todas las demás cosas. ¿Me está entendiendo, queridos hermanos? Un burlador no busca a Dios. Mire, un burlador es orgulloso. Este hombre Belsasar, usted se da cuenta que es orgulloso y busca a aquellos hombres que podían haberle resuelto el problema, pero no le podían resolver el problema. Tuvo que ser la reina que por las palabras del rey, su príncipe, dice, entró en la sala de banquete y le dijo al rey, vive Jehová para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por encima de cualquier porquería en este mundo, hermano, porque esto es toda porquería. Astrólogos, magos, adivinos, hermano, por encima de ellos. ¿Sabes qué? Déjeme decirte, gobierna nuestro Dios. ¿Y para qué ir al astrólogo si yo puedo ir a mi Dios? Aleluya, directamente. Aleluya, yo puedo entrar a la presencia de mi Dios y preguntarle. Y dice aquí, dice que este Daniel fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y de entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Diga conmigo, yo tengo el mismo espíritu que tuvo Daniel. Amén, decláralo, levanta tu mano y dile, yo tengo el mismo espíritu que tuvo Daniel. Lo que pasa es que Daniel lo tenía intermitente, usted lo tiene siempre. Amén. Es más, usted es mejor que Daniel, porque usted tiene el Espíritu Santo todo el tiempo, amén. El Espíritu Santo camina con usted, el Espíritu Santo le guía, el Espíritu Santo le guía toda verdad, aleluya. El Espíritu Santo es tu consolador, es mi consolador, aleluya. El Espíritu Santo está conmigo en todo momento. Daniel, hermano, venía de repente, el Señor se lo mandaba y tenía inteligencia, pero usted y yo lo tenemos todo el tiempo. Diga conmigo, todo el tiempo. Y Belsasar, hermano, era orgulloso, y aquí podemos ver hasta que por fin le dice, mira, hay un camino, y es el de las 4 de la tarde. No, hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hermanos, y aquí la reina le dice, consulta con Daniel, porque el espíritu de los dioses está sobre él. Y me gusta una porción que dice aquí, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. Diga conmigo, en mí vive el más grande. Dígalo de nuevo, en mí vive el más grande. Amén. El Espíritu Santo, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y está allí. Dice aquí, fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él dará la interpretación. Hermano, este rey era orgulloso, pero Daniel fue traído delante de este rey. Dice aquí la palabra del Señor que si usted se lo lee,
le hizo un relato de todo lo que había acontecido a Daniel en la época de Nabucodonosor, y también al final le interpreta el sueño. Y le dice la escritura: que tuviste, oh rey, es Mene Mene Tekel Urpasin. Y esta es la interpretación: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falta. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hermanos, por último, déjeme decirle, un burlador va a recibir juicio de Dios. Amén. La misma noche, dice la Biblia, este hombre fue muerto por causa de Darío. Darío dice que la historia, que él estaba en ese momento en que Belsasar estaba haciendo aquello en el lugar donde estaba reunido, tomando vino y con los instrumentos del templo. Darío estaba sitiando la ciudad para tomarla. Y aquella misma noche, hermano, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años, dice la Escritura. Un burlador siempre va a recibir el juicio de Dios. Diga conmigo: el burlador recibe el juicio de Dios. Pablo dice: no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado, dice nuestra Reina Valera. Pero otra versión dice: de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El espíritu de burla está ligado a la soberbia. El espíritu de burla está ligado al orgullo. El espíritu de burla está ligado a la rebelión. Se manifestará fuertemente y se está manifestando más todavía en estos últimos días. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para desterrar este espíritu de mi vida? Porque yo sé que yo he aceptado a Jesús como personal Salvador, pero estoy viviendo una vida doble. Estoy burlando a Dios porque estoy viviendo una vida doble. Salmo 119, verso 51, te da la respuesta. Dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Hermano, hermana, no se aparte de la ley de Dios. En la ley de Dios está nuestra delicia, y en su ley meditamos de día y de noche. No te apartes de la ley, como Dios un día le dijo a ese siervo, a Josué, cuando tomó las riendas del pueblo de Israel. Nadie, Josué, te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Pero le dio un consejo: esfuérzate y sé muy valiente. Y le dijo otra vez: esfuérzate y sé muy valiente. Y le dijo por tercera vez: esfuérzate y sé valiente. Pero le dijo como broche de oro: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Si tú quieres salir de esa situación que estás viviendo y que sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios rectamente, y que de alguna manera te estás burlando de Dios porque un pie lo tienes en la iglesia y otro en el mundo, escucha bien: nunca se aparte este libro de tu vida, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué debo hacer, Señor, para yo apartarme de todo esto? Salmo 1, bienaventurado el varón. Mire, la Biblia es clara, y el consejo que da para que te alejes de los burladores y para que termines de ser burlador. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, escarnecedores, silla de burladores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche, dice la palabra de Dios. Mire, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Pero ¿por qué no estoy prosperando, pastor? ¿Por qué no levanto cabeza, pastor? Revisa, a lo mejor estás burlando a Dios.
A lo mejor con tus diezmos y ofrendas no le estás siendo claro a Dios, no le estás haciendo sincero a Dios. Dios sabe lo que tú ganas, pero tú le estás dando lo que no tienes que darle. Te estás burlando de Él. Ajá. Diga conmigo, ay. A lo mejor tú te muestras aquí un santo cantando, tocando la guitarra, pero detrás de ti, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viviendo una vida de santidad? Yo quiero hoy que tú te preguntes y te hagas una reflexión, no solamente con lo que cantan, los que predicamos también, los que enseñamos aquí, los que predicamos la palabra, los que discipulamos, los que somos maestros. Esta es una pregunta clave para todos y cada uno de nosotros. ¿Tú crees que eso que haces, que no agrada a Dios, nunca será puesto delante de Dios? ¿Y crees que el Señor no reprenderá tu proceder? Recuerda, no estamos hablando de personas extremistas que también tendrán su juicio pago, justo juicio. Hablamos de aquellos que, excusados bajo el antifaz de la piedad, de la santidad, yo soy santo, santo, se comportan más como hijos de Satanás que como hijos de luz. Eso también es ser un burlador. Yo creo que hoy, y este es momento para que reflexionemos cómo estamos caminando, cómo estamos andando nuestra vida espiritual. En la sociedad es muy normal que la gente se burle, pero nosotros sabemos, hermanos, que no debemos avergonzar a nadie. Casi siempre en nuestros países se le llama a la persona por su defecto y de ese defecto etiquetamos a la persona. Así como Satanás disfruta humillar a los hijos de Dios, la persona que se burla es un fiel, hermano, colaborador del mal. Escuche bien, las víctimas de la burla caen en una limitación a su futuro. Todos tenemos defectos y es algo que usarán otros para burlarnos. Nosotros no podemos caer en esto. Hay un hombre en la Biblia, en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, que yo quiero dejárselo para que ustedes, el otro día me hizo reflexionar una hermana que me dio este versículo de la palabra del Señor, y es verdad, hermanos. Un hombre en la Biblia llamado Jabes. Jabes dice que fue más ilustre que todos sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en el dolor. E invocó, dice la palabra Jabes, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librare del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes, hermano, quizás se burlaban de él porque le decían doloroso. Quizás se burlaban de él, no podía cambiar su nombre. Pero Jabes, hermano, no le importó los que se burlaban de él. Él siguió invocando el nombre de Dios. Así también, hermanos, Jacobo le decían el tramposo, Jacob el tramposo. ¿Sí? Él engañó a su papá, se disfrazó para poder engañar y robar la bendición. Pero Jacob, hermano, luchó con un ángel, el ángel de Dios, para que fuera bendecido. Si Dios le cambió la vida a Jacob y a Jabes, también, hermano, nos las puede cambiar a nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Si el mundo, hermano, no te da honor, escucha bien, Jesús te honrará. Amén. Yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde está. Este espíritu de burla, esta potestad se manifiesta en este tiempo y aún se manifiesta entre los hijos de Dios. Y hoy nosotros tenemos que romper con todo poder de las tinieblas, tenemos que romper con todo espíritu de burla, con todo aquello que quizás alguien un día se burló de nosotros y hay un rechazo, sentimos rechazo en nuestra vida, alguien hizo bullying de nosotros y sentimos ahora un rechazo, un enojo, una amargura en nuestra vida. Quizás cuando eras pequeñito se burlaron de ti y aquello produjo una herida profunda en tu corazón. De Jesús también se burlaron. Sin embargo, Él siguió hacia adelante a la cruz. Él siguió a ese premio del supremo llamamiento. Y hoy tú y yo tenemos que tener
tener la misma actitud. No la actitud de ojo por ojo y diente por diente, no la actitud de burlarme si se burlan de mí, sino la actitud sumisa y humilde que tuvo el Señor Jesucristo. Levanta tus manos ahí donde está y dile: Señor, en esta hora, si mis familiares se están burlando de mí porque soy cristiano, te lo entrego delante de tu presencia. Tú conoces, Señor, que yo los amo. Tú conoces, Señor, que en mi corazón no hay resentimiento por lo que ellos están haciendo. Yo no me voy a apartar de ellos por causa de la burla. Yo voy a demostrar que uno mayor vive en mí y ese mayor se llama Jesucristo. Yo sé que muchos están siendo burlados a nivel de trabajo, en su trabajo. Cuando abren la boca, muchos se están burlando. Y ¿sabe? Si algunos se están burlando, puede ser que tú les hayas dado también cabida para que se burle. Si tu posición es la posición de un verdadero cristiano, hoy dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Bienaventurado soy, dice tu palabra, cuando por tu causa me vitupere, me persigan y digan toda clase de mal contra mí mintiendo, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que en los últimos tiempos se levantarán hombres con este espíritu burlador. Pero, Señor, tú me has dado la capacidad para seguir adelante. Oh, Señor, yo no voy a hacer juicio al burlador. El juicio viene solo sobre el burlador. Señor, yo no voy a tomar una actitud de vanagloria, de orgullo. Yo quiero buscarte solamente a ti, Señor. Yo quiero honrarte solamente a ti, Señor. Yo quiero, Señor, solamente estar a tu lado, Padre Santo, en todo lo que haga, Padre, porque sé que el burlador recibirá el juicio de Dios.